Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo martes de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo y llegando a más gente. Y también, si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, que esté involucrado en el mundo de la música, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue a más gente. Y quiero aprovechar también a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tengo el gustazo de tener desde Costa Rica a Ale Calderón y Bob de la Vega de Shimdra. Esa es una banda costarricense de rock en español. Así que, hermanos, bienvenidos aquí al podcast. ¿Cómo están? Hombre, pura vida, súper bien, man. Muchísimas gracias más bien por la invitación y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. ¿Quién se nos dio? Excelente, sí, como les decía antes de empezar a grabar, gracias a los dos ahí por su tiempo, por hacernos ahí el espacio para platicar aquí con nosotros. Y si quieren, ahí de manera conjunta, cuéntenos un poco ahí de su historia personal y profesional con la música. ¿Cómo fue que empezó a surgir el interés en cada uno de ustedes por la música hasta el punto de consolidar ya un proyecto que tiene ya más de 10 años, ¿verdad? En activo. Escucha, yo creo que uno con esto de la música, yo creo que uno nace con esto, yo creo que ya es algo que de carajillo, de chamaco, de chavo, ya uno lo trae. Y yo creo que la vida se va encargando de ponerlo a uno en el lugar que le corresponde. Yo creo de esa manera, aparte del gusto que uno tiene, los amigos, que en este caso todos aquí en el barrio de Ari, más que todo, nuestros amigos también son músicos, entonces creo que una cosa llevó a la otra. Creo, bueno, en algún momento de la vida tuvimos diferentes tipos de música a la que nos dedicábamos y después lo que te decía, la vida nos une otra vez y ya uno llega a consolidar un grupo que al final creo que todos anhelábamos lo mismo desde muy niños, el tener nuestra música original. Y creo que aunque pasamos por el proceso de tocar covers y todo lo demás, llegamos al punto de poder consolidar ya nuestro segundo disco incluso. Entonces creo que más o menos por ahí súper resumido, cómo llegamos hasta este punto. Sí, bueno, en el caso mío, recuerdo que sí, de muy pequeño me gustaba escuchar, aquí había en Costa Rica un canal que era de esos canales que estaba muy arriba ¿cómo se llama? En la programación y que casi nadie veía, y era un canal que pasaba muchos videos de rock y yo creo que todo era como medio pirata, porque siempre pasaban los mismos. Y yo recuerdo de pequeño llegar de la escuela a escuchar en los mismos videos todos los días, Anuel Breaking the Wall, daban John Fogerty con The Old Man Is Down the Road, Stupid de Alice Cooper, es que lo recuerdo perfectamente. Y también daban un especial todos los días a las 8 de la noche que se llamaba Tu Concierto, y yo recuerdo de pequeño ver esas cosas y me marcaban mucho, además de que mi madre, bueno, coleccionaba acetatos y esas cosas, entonces uno sin querer oía por ahí música y bueno, fan de Sandro y cosas así. Y después, como a los 13 años, de hecho, me pasé a vivir a la par de donde Bob y ahí lo conocí. Casualmente, un año antes, habíamos estado en un coro de la escuela, cosa que lo recordamos hasta hace muy poco, porque bueno, para mí fue una experiencia un tanto traumática, pero la recuerdo como parte del camino. Y fue como a finales ya de la secundaria que se me metió así ya el gusanillo, como decía Bob, porque nuestros amigos en común estaban muy metidos en la parte de la música, como que puede ser un año, 2 años antes que nosotros, y nos empezó como a llamar la atención y nos gustó. Y de hecho, cuando empezamos ese camino, teníamos una banda en donde los dos tocábamos. Yo cantaba, hacía las canciones, tocaba batería, ¿verdad? O por lo menos hacíamos ese gran esfuerzo, ¿verdad? Como esas primeras bandas donde uno empieza a experimentar. Y bueno, eso como les decía Bob, hubo un momento en donde cada uno tenía un camino aparte, y hace aproximadamente, sí, unos 8 años nos reencontramos y decidimos unir camino en Shimdra, ¿verdad? Que
como decís vos, es un grupo que ya tiene sus más de 10 años, pero con Bob son alrededor de 8 años por ahí. Qué genial. Miren, aprovechando ahí que mencionamos el tema de que pues ya están involucrados en un proyecto con tantos años de experiencia, ustedes personalmente, ¿qué momento consideran que marcó un verdadero punto de inflexión en el proyecto? Uy, es que hay muchos, Sí. porque sí, es que hay muchos porque la historia ha sido muy, muy extensa. Realmente el proyecto como tal inició en el 99, imagínate. O sea, nada más que como Shindra fue en el 2010, más o menos, que mutó a este nombre. En ese tiempo éramos 4 personas, la voz principal era una chica que porque quiso seguir su camino, pues ella dejó la banda y después ahí Fabián y yo, que éramos los miembros ahí más estables, nos dimos a la tarea de buscar a alguien eh, y, o sea, fueron que como 2 o 3 años ahí en la búsqueda de alguien que quisiera estar y ahí fue donde apareció Bob de vuelta. Entonces, como te digo, hay muchas cosas que pasaron. Creo que nos hemos llevado muchos golpes, pero quizás el momento más drástico o en el que nos movió más el piso para tomar decisiones fue la partida de Fabián, ¿verdad? En 2020, cuando él desgraciadamente pues pasa a otro estado, pues nosotros entramos en un momento de duelo, ¿verdad? Incluso no teníamos como muchas ganas de retomar el proyecto y después ahí conversando con el productor un día, él apoyó mucho esta cuestión de no, hagámoslo real, no nos quedemos ahí. Y creo que ese es como el punto de inflexión en donde dijimos, no, ya tenemos que sacar nuestra música, ya es mucho, ¿verdad? Y de ahí sí te marca un golpe tan duro como ese, ¿verdad? Sí, muchas gracias ahí por compartir. Bob, no sé si querés añadir algo vos. No, es verdad, creo que ahí es donde, que aunque el plan siempre estuvo, porque siempre la idea fue hacer música original, ese siempre fue el plan, o sea, desde el inicio, pero lo que te decía, sí, hay que tocar covers, o sea, sí, no sé si es de requisito hay que hacerlo, pero sí te da mucho camino, te da muchas tablas, te da mucho camino, y creo que sí era, en mi caso, sí era necesario los covers para afianzar tal vez el grupo. Y sí, creo que sí, la partida de Fabi sí marca un antes y un después para el grupo, no solo para el grupo, para los amigos. Y terminamos en esto, porque se termina cumpliendo, porque incluso Fabi estaba en eso y todo lo más, y estábamos ya trabajando en maquetas y todo lo demás. O sea, ya el proceso había iniciado, pero siempre fue la idea original, siempre fue de tocar música propia. Buenísimo. Y bueno, ahí estaban mencionando a su productor. Estaba viendo que han tenido la oportunidad de trabajar con Mario Breuer, ¿verdad? Que tiene un historial ahí bastante fuerte de artistas con los que ha trabajado. No sé si quisieran compartir un poco para ustedes cómo fue trabajar con un productor ya de ese renombre internacional y si quisieran también mencionar algunos de los aprendizajes que les ha dejado compartir estudio con él. Es que los dos discos han sido trabajados con Don Mario y solo con Don Mario, también con Jorge Galicia. Creo que precisamente un día yo hacía la broma de que nosotros andábamos corriendo detrás de una bola aquí entre ríos y ya Don Mario grababa discos con leyendas del rock en español. Nosotros siempre quisimos apuntar alto, siempre estuvimos muy interesados en el trabajo de Mario, incluso porque cuando ya uno se mete en la música y música original, ya uno empieza como a conocer de productores, de un poco de la industria, tal vez no como la gente que no se dedica a esto, tal vez no son temas que les atraiga mucho. Se le escribió en algún momento a varios productores, don Mario fue el que nos contestó, estuvo interesado en el proyecto, escuchó las canciones, le gustó. En el primer disco ya era que la experiencia con don Mario, porque obviamente estar en el estudio, en mi caso por primera vez, los nervios que hay en un estudio son, y más al trabajar con una persona como don Mario, pero las palabras que él daba, aunque el primer disco se grabó a distancia porque lo grabamos en pandemia, desde una aplicación en la tablet, ahí hablando con don Mario, dando los consejos, la tranquilidad que él, al menos en mi caso, me dio a la hora de entrar al estudio y grabar, fue algo
que trascendió, porque realmente me calmó, realmente me calmó cuando empezamos a grabar el disco. Y en el segundo ya grabar de frente, porque fuimos allá a Córdoba, Argentina, a grabar este segundo disco, ya compartir con él, con su familia, ya que nos reciba en su casa, con su gente, el grupo de personas que se armó para grabarlo. Creo que la calidad humana, no solo de Mario, sino el grupo con el que trabajó, reforzó mucho el primer disco, esa calma que tuvo uno, la tranquilidad, se nota el bagaje que tiene ya estando ahí presente, ya uno dice la experiencia que tienen, como te digo, no solo Mario, sino todo el grupo. Creo que esa tranquilidad que uno necesita en un momento puede ser que de estrés, porque grabar tiene su carga ahí de energética y tiene su poco estrés y un montón de cosas, porque uno siempre quiere que todo quede perfecto y somos humanos, ¿verdad? Y no todo va a quedar a veces como uno quisiera, pero sí que uno sea feliz. Y creo que precisamente eso, que esté en el que estés grabando un disco y que uno se sienta feliz, se sienta realizado, sienta toda esa emoción, creo que es de las dos experiencias. En el primer disco la tranquilidad que me dio y la felicidad que sentí en el segundo ya al estar grabando las canciones. Para mí eso fue como lo que aprendí tanto de Mario. No sé si querés Sí, añadir bueno, algo vos, Ale. sí, no, yo ya de por sí desde el primer disco a distancia era como surreal, digamos, para nosotros contar con un productor de ese bagaje. A Mario, bueno, le tenemos creo que un cariño muy grande y él lo sabe. Este, sí, creo que lo principal es que te impulsa a querer, a tener que mejorar. O sea, es que realmente cuando ya estás con una persona que tiene ese camino, no tenés de otra, ¿verdad? Tenés que dar el nivel. También el grupo de músicos de estudio con los que se grabaron el álbum te obligan, digamos, a ese crecimiento. Y yo creo que una de las cosas también más importantes que nos enseñó fue como a disfrutarlo, ¿verdad? A pasarla bien, a tomarlo con calma. Eran grabaciones de 2 tomas nada más, entonces te obliga, ¿verdad? Ok, esto es lo que va a quedar, ¿verdad? O sea, y bueno, como toda producción, ¿verdad? Después se hacen, digamos, como tomas después de, pero también él tiene un estilo de grabación muy chiva que es o muy cool, no sé cómo le dirán ustedes allá a Chiva. Chido, chido. No, ellos es Guatemala, ¿verdad? Sí, Guatemala. Y, 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 y después, y una de las cosas que uno disfrutó fue más eso, ¿verdad? De decir, ok, son 2 tomas, no estamos jugando, eh, pero al final creo que darnos cuenta que teníamos la capacidad de hacerlo es bueno. eh, y bueno, ni qué decirte de las anécdotas que escucha uno en el estudio sentado con él, contándonos cosas de Charly García, de Spinetta, de Los Redondos. Es que es de verdad una bendición. Yo agradezco mucho a la vida haber tenido esta posibilidad de 2 discos con él. Y bueno, pido cada día porque haya un tercero y seguir teniendo ese contacto. Y sabes que es otra cosa que me parece muy importante. No quiero alargar mucho la respuesta, pero me parece muy especial saber que siempre está pendiente del trabajo del grupo. Eh, Porque normalmente uno creería que un productor nada más llega, hace su trabajo, pone la mano, ¿verdad? Se le dio un dinero y hasta luego. Pero él no, él está pendiente, ciertas publicaciones nos da like, nos escribe, muy bien chicos, adelante, incluso a mí me encanta cuando lo veo en conferencias porque a veces anda la camiseta que le regalamos de Shindra y eso es algo que a uno le llena, ¿verdad? Entonces, esa calidad humana que él tiene para mí es de las cosas más valiosas que uno podría pensar, bueno, es un personaje, debe tener el ego inmensamente grande, debe ser un dolor trabajar y no, te digo que es completamente lo contrario. Mira, me parece fabuloso eso último que mencionás, porque muchas veces solemos ver a estas eminencias, ¿verdad? Hablando ahorita específicamente de la música, la gente que ya tiene esa trayectoria tan vasta y tan recorrida, solemos
disasociar como que si ya no son humanos, ¿verdad? Y como vos decías, son más ego que persona y muchas veces te das cuenta de lo contrario, ¿verdad? Ese tacto, esa capacidad de mantener siempre la humildad, considero que es muchas veces lo que los hace tan grandes y lo que los hace estar en el día a día siempre trabajando y buscando lograr más cosas, ¿verdad? Es bien fácil ya cuando tenés ese bagaje, como te decía, acomodarte o ya sentir que lo hiciste todo y sin embargo ves la mayoría de estos casos es gente que esa cultura de trabajar, esa cultura de la constancia, de la disciplina siempre la mantienen, ¿verdad? Así que creo que es bastante interesante y bastante ¿cómo podemos decir? Valioso, eso que mencionabas. Yo, por otro lado, quiero aprovechar para que platiquemos un poco en sí de lo que es la industria y el negocio de la música. Como bien mencionábamos al inicio aquí de este episodio, ustedes son una banda de rock en español que está radicado en Costa Rica. Yo les quería preguntar, para ustedes personalmente y profesionalmente, ¿cuáles consideran que han sido las mayores barreras que han encontrado para profesionalizar su proyecto en un mercado tan reducido como el de Costa Rica o el de Centroamérica en general? Yo creo que ahí en la descripción que acabas de hacer sacaste todos los números en contra de una banda que elige un estilo de música. Para empezar, rock, en una época en donde el rock está ahí escondido, y después rock en español, que también es, creo que ahorita es una apuesta arriesgada mantener el idioma como una bandera, ¿verdad? Que es algo que hemos querido también defender en cierto aspecto. Sí es cierto, el mercado de Centroamérica es complejo. Hemos tenido la dicha de viajar a Guatemala, así que conocemos un poquito cómo se mueve el asunto allá y sabemos también, porque la gira que hicimos, tuvimos esa como, también preguntamos mucho, ¿verdad? De cómo se movía, etcétera, y recordábamos que Guatemala en los 90s era una fuerza muy grande en Centroamérica. Habían los pocos estudios de grabación profesionales estaban allá, recuerdo, bandas de aquí que iban allá a grabar, incluso creo que tienen al exponente centroamericano de rock más grande ¿verdad? De la región, que es Alush Nawal, y pues de pronto creo que tanto Costa Rica como Guatemala y el resto de Centroamérica entraron como en un adormecimiento, que para bien o para mal, después de la pandemia, pues se arregló un poco y proliferaron un montón de bandas, un montón de músicos, y ahora hay un auge así bastante importante, pero sí considero que la industria está apenas como en pañales, está empezando a crecer. Hace poco fuimos al CAM, ¿verdad? Que organizaban nuestros amigos de Viva Primavera, Arturo, etcétera. Y a mí en lo personal me alegró mucho ver que ya se estaban dando esas cosas en Centroamérica, que ya podíamos tener este tipo de encuentros con artistas de otros países, unificarnos. Y sí considero particularmente que si Centroamérica quiere salir adelante, de verdad tiene que unirse. Y siempre lo digo, históricamente siempre éramos una sola cosa, pero siempre también hemos tenido como esta división que yo personalmente creo que no debería de existir, pero es lo que nos tocó, el mercado en el que estamos de momento, y hay que apostar y abrir las puertas en este mercado y hacerlo crecer con las herramientas que tenemos, porque también al ser una banda autogestionada es muy complejo, es mucho más difícil. No tenemos a una empresa atrás ni a un patrocinador grande atrás. Y bueno, aquí en Costa Rica hay bandas que lo están haciendo muy bien también y han demostrado que sí se puede, pero como te digo, son una entre miles, ¿verdad? Bob, ¿querés añadir algo? De hecho, en el CAM que fuimos, que fue hace unos meses, nos hacía un conteo de población, el mercado Centroamérica junto,
sería muy parecido al de Colombia, que es uno de los mercados fuertes, no sé si después de Argentina y México, no sé si Colombia es como el más importante. Entonces creo que apelar a esa unión centroamericana creo que es lo bonito, y yo creo que no solo por la música, sino en general. O sea, ya fuimos a Guatemala, conocer Nicaragua. Creo que tenemos una región muy inmensamente hermosa en biodiversidad, en todo lo que tenemos cada país, y creo que a veces las diferencias son políticas, creo yo, a veces posiciones políticas que no son necesarias, pero creo que si nos logramos entender, porque nuestra música fue bien recibida cuando estuvimos allá en Guatemala, compartimos con unas bandas allá bien chuzas. De hecho, nos tomamos en una entrevista a Álvaro de Alush Nahual también. Ahí no nos pudimos tomar la foto porque íbamos tarde para nuestra entrevista. Creo que si logramos unificar todo eso y si logramos darnos las manos entre todos, si logramos irnos, creo que sí podríamos tener una potencia aquí, y no solo en el rock, sino en toda la música centroamericana, que en el camp conocimos un montón de propuestas, un muchacho panameño muy bueno, creo que había un grupo guatemalteco, creo que el muchacho era como rapero, también alternativas hay. Creo que si empezamos a lo que decías al inicio, si a alguien le gusta y alguien se lo dice al otro y el otro, al otro, al otro, como en los viejos tiempos, creo que sería bien bonito para que el mercado centroamericano unido, porque creo que Costa Rica solo no podría, no sé hasta qué punto llegaría, o Guatemala solo, Nicaragua solo, o Honduras, o no lo sé, pero yo sé que juntos sí podríamos ser una potencia a nivel latinoamericano. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, sin ir muy lejos, la participación de ustedes aquí en el podcast básicamente es fruto del CAM, ¿no? Porque ahí fue donde nos conocimos, así que es cierto que el hecho de que estén realizándose este tipo de dinámicas, este tipo de propuestas que ayudan a fortalecer y a unificar la región, pues va a traer muchas oportunidades para todos los proyectos musicales, sea el del género que sea, ¿verdad? Porque yo considero que hoy en día la música también le permite a los emprendedores musicales, ¿verdad? Porque para mí realmente un artista tiene que visualizarse a sí mismo como un emprendedor musical. Te permite poder crear propuestas que vayan dirigidas a nichos, ¿verdad? No necesariamente tenés que enfocarte en los géneros que son tendencia, ¿verdad? Y considero que, bueno, no sé qué tan nicho es el rock, ¿verdad? Porque siempre ha sido fuerte, es cierto, como decías, tal vez hoy en día no es tendencia, pero considero que está resurgiendo ahí, es como el ave fénix, ¿verdad? Es ahí, sí, nunca muere y siempre resucita ahí en las cenizas, así que considero que actualmente hay espacio para todos los proyectos, es más una cuestión de saber visualizar y concretar dónde es que está tu mercado objetivo y tratar de ofrecerles valor, ¿verdad? Creo que es lo más importante, sobre todo, como ustedes dicen, para proyectos que son autogestionados, ¿verdad? En ese caso, y adentrándonos un poco a ese tema, ¿ustedes qué estrategias consideran que han sido útiles para poder sostener y poder gestionar el proyecto de Shimdra a través del tiempo, sin necesitar depender, como decían, de grandes empresas o grandes inversionistas? Qué pregunta más difícil, porque, porque realmente te voy a ser brutalmente honesto ahí, mae. Yo creo que todavía estamos aprendiendo ese oficio y esa parte. Creo que todavía nos falta. Justamente te iba a comentar de lo que acabas de decir, que una de las cosas principales que creo que en Centroamérica tenemos que cambiar es la mentalidad. No sé, o sea, creemos que no podemos, y eso no lo he notado solamente aquí en Costa Rica, o sea, lo he notado cuando estuvimos allá también. Creemos que somos muy pequeños y no nos damos cuenta de las posibilidades enormes que tenemos. También porque podemos aportar algo fresco a la música nueva, ¿verdad? Como te digo, el artista más fuerte de Centroamérica ha sido Alush Nahual en ese aspecto, y bueno, fue en los 80s. Nuestra realidad centroamericana ha cambiado. Creo que no hemos sabido también aprovechar el contexto social en el que vivimos porque al final creo que eso es algo que marca toda Latinoamérica. Ahora que lanzamos el tema nuevo, nos hemos dado cuenta de que hay mucha identidad del contexto social en todos los países, pero
es difícil, o sea, nosotros hemos gestionado todo con nuestro dinero de nuestro trabajo remunerado, digámoslo Sí. así. Chindra todavía no nos genera como para llegar y decir, ok, vamos a dedicarnos solo a esto. Estamos en ese proceso y no te voy a mentir, o sea, justamente hoy, por ejemplo, físicamente me siento bastante agotado y cansado porque para el lanzamiento del nuevo sencillo fue increíblemente agotador todo el trabajo que se hizo y, y tenemos que estar viendo de qué manera lo hacemos porque sale de nuestras bolsas, ¿verdad? Y estamos pasando también un momento complicado, ¿verdad? Ir a grabar el disco allá también tuvo su costo. Eh, entonces, bueno, como te digo, es una pregunta muy difícil de responder. Nos encantaría, nos encantaría que se diera, pero bueno, es parte del camino y creo que si logramos resistir esta etapa, pues en algún momento se va a dar el fruto de esa resistencia y bueno, tenemos desde la secundaria estar ahí pulseándola, entonces creo que hay que seguir ahí en esa lucha, ¿verdad? Es una pregunta bien difícil de responderte. Es verdad, sí. Sí. No, y te agradezco mucho ahí tu sinceridad. Realmente yo por eso insisto con lo que mencionaba anteriormente. El artista tiene que visualizarse a sí mismo como un emprendedor y cuando vos sos un emprendedor nunca terminas de aprender, ¿verdad? Tenés que estar Sí. siempre en constante crecimiento, en constante mejora, ¿verdad? Estar muy a la vanguardia, estar probando cosas nuevas. Como vos decías, muchas veces probás cosas que a lo mejor no son remuneradas en ese momento, o no les ves los frutos tan a corto plazo, ¿verdad? Y una banda, un proyecto musical, insisto, es un emprendimiento, ¿verdad? Tal vez un poco distinto a los usuales, pero hay que tratar de visualizarlo así, porque si no, realmente es bastante complicado gestionarlo, sobre todo a mediano y largo plazo. No sé si vos querías agregar algo más, Bob. Vos sabes que creo que la palabra, bueno, es como reforzar lo que dijo Ale, creo que el ser necios, creo que hemos sido necios en esto. De hecho, vieras que hace poco alguien me dijo que esto era un hobby y vieras que eso me ofendió. O sea, yo sentí una molestia y dije, esto no es un hobby, o sea, la gente no entiende, vos lo estás diciendo como un emprendimiento, yo lo veo como el desarrollo, que es lo mismo, el desarrollo de una empresa. Claro. Así lo veo yo. Creo que el inicio de cualquier empresa siempre es decimos aquí, comer mierda, como decía Sergio Ahí Querigma, pones el pip. No sí, pasa nada, no Sergio, pasa nada. Sergio Querigma nos decía allá en México de picar piedra y la gente no entiende, la gente, como te decía ahora, la gente que no está metida del todo en la música no entiende lo que es un productor, no entiende lo que es un arreglo y no tiene por qué entenderlo tampoco. Tampoco tienen por qué entender por qué uno hace esto. O sea, aunque hay gente que no lo entienda, sí, pero es que ¿por qué lo hace? Porque es algo que sé que tengo que hacer. Es que es difícil de explicar algo que usted sabe que tiene que hacerlo, que lo está haciendo, que está disfrutando el proceso y que una persona que no está metida en esto no va a entender que esto no es un hobby, que esto es un trabajo y lo vemos como tal, como un trabajo, con su esfuerzo semanal, con su buscar mejora, con sus cosas que le gusta a uno hacer, las cosas que a uno no le gusta hacer. Es un trabajo y es un desarrollo constante y es una necesidad que tenemos hace más de 10 años o toda la vida, nosotros en el caso de la música como tal, pero juntos trabajando una necesidad de 8 años. Y como decía Ale, yo sé que decía también aquí el señor Yokoi Kenji, que a veces las cosas llegan porque el ser necio, el querer esforzarse, el querer sonar mejor, el querer tener mejores canciones, el querer tener mejor un disco, algún día estoy seguro nos va a traer la recompensa que corresponde. Y uno no lo hace por la recompensa, es que, pucha, es que es muy raro, es muy raro contestar la pregunta, porque no es que uno lo hace para hacerse millonario, pero es que uno quiere llevar la música, uno quiere dedicarse a esto, uno quiere subirse a una plataforma y decir, esta es mi vida, porque también me pasó hace poco que alguien que nos acompañó en Chivo me dijo, yo nunca lo había visto usted tan feliz Un chivo es un que concierto. sí, un concierto. Me dijo, yo nunca lo había visto tan feliz como usted en una plataforma. Me dice, me encantó verlo disfrutar cada momento. Entonces uno dice, pucha, es que lo que uno siente ahí en la plataforma también, no te digo, o sea, es difícil de explicarlo, pero uno sabe que ese es mi lugar. O sea, yo sé que ese es mi lugar, es nuestro lugar. Yo te decía lo de que estamos también, o sea, que no, por más años que tenemos, ahorita hay un tema también de que el músico no solamente tiene que hacer música, ¿verdad? Total.
Y esa parte creo que es la que, por ejemplo, yo adolezco ahorita justamente de este cansancio que tengo y todo, eh, porque realmente el grupo tiene yo creo que el grupo tiene que hacer más que simplemente tocar. Ya no vivimos en aquel tiempo en donde eh, ponían los carteles en las paredes de la calle y llegaba gente a ver qué era lo que se anunció, o porque alguien le contó a X o Y. Ahora también tenés que aprender a trabajar redes sociales. Como te decía, al no haber también una cuestión económica tan fuerte atrás, tenemos que aprender a hacer nuestros propios contenidos, tenemos que aprender a hacer nuestros propios materiales, eh, buscar herramientas para gente, por ejemplo, como nosotros, en algún momento no las teníamos, ¿verdad? Tal vez un joven ahí de 15 años nace con eso y ya intuitivamente todo lo mueve, pero es eso, ¿verdad? Y también romper esta pared de la pantalla para poder llegar a la gente. A veces tenemos ese tipo de situaciones en donde, por ejemplo, tenemos una amistad que nos ayuda mucho en lo que son redes sociales, eh, y a veces nos dice, les gustaría hacer esto y uno lo piensa, ¿verdad? Porque también he entendido yo particularmente que cuando algo no nace se nota mucho, ¿verdad? En la pantalla. Eh, Cuando es solamente porque es el tren ahí y todo el mundo lo hace, se ve muy forzado, ¿verdad? Entonces, es como muy complejo, ¿verdad? Porque uno entiende que uno lo necesita, pero también a veces decimos, ma, es que Chindra no queremos hacer el ridículo, o sea, ese no es el público que queremos. Yo no quiero un público que me siga solamente porque me movió, porque nos vio ahí moviendo el trasero en un TikTok, me explico, o sea, y yo a veces veo bandas de rock haciendo eso y yo digo, no, o sea, no va por ahí. Y es un reto buscar ese contenido que pueda enganchar a la gente para que llegue a nuestra música y nos conozca y nos consuma y poder llegar tal vez a alguna masividad que, como te decía Bob, no es el tema de la fama y esta cuestión, sino es un tema simplemente de poder algún día decir, bueno, esto se autogestiona solo y genial, ¿verdad? Es el brete. Ah, es cierto, mira, y el tema de las redes creo yo que es un reto al que nos enfrentamos todos, ¿verdad? Hoy en día, insisto, el tema de deja la música, cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier empresa necesita tener esa presencia digital en línea, ¿verdad? Si quiere tener esa exposición. Y para los emprendimientos pequeños, las empresas pequeñas, que como vos decías, toca en el caso de los artistas, de los proyectos musicales, muchas veces ser todólogo y te toca hacer de todo. Es complejo poder abarcar todas esas, todo lo que hay hoy en día a disposición para el emprendedor musical, para sacarle provecho, ¿verdad? Sobre todo hablando de redes sociales, pero la clave está en lo que vos dijiste anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es tu público? ¿Verdad? Porque, como vos decías, a lo mejor salir bailando ahí en TikTok no va a ser el tipo de contenido que va a enganchar a tu público objetivo, ¿verdad? Creo que a medida que uno va conociendo más y más a su público objetivo o a tu audiencia, ya ni siquiera es objetivo, ya cuando tenés una audiencia que empieza a ser consolidada, aunque sea pequeña, aunque sea unos cientos de personas, si es un par de miles, mejor, ¿verdad? Pero si ya tenés eso consolidado, empezás a poder visualizar cuáles son los gustos de esta gente, cuáles son los intereses de estas personas, ¿verdad? Y empezás a armar algo en base a eso, ¿verdad? Algo que vaya dirigido específicamente a ellos, ¿no? No te vas por las tendencias y por el bailecito que está de moda ahorita solo para volverte viral, porque yo considero que muchas veces es el error que cometen muchos proyectos emergentes y muchas bandas y artistas musicales, esa obsesión de buscar la viralidad solo porque sí, ¿verdad? Solo por ver el numerito que llegó a mucha gente tu contenido, cuando realmente, como vos decías, vos te puedes viralizar negativamente también, y eso puede repercutir de manera negativa para tu proyecto. Entonces hay que tener muy claro
que las redes sociales son una herramienta y cómo las vas a utilizar a tu favor para sacarles el provecho y los objetivos que te vas marcando, que estas herramientas te van permitiendo acercarte a ellos, ¿verdad? Creo que es una de las cosas más importantes. Miren, Ale y Bob, quiero aprovechar también ahí, nos estaban comentando el tema de su segundo álbum. No sé si nos quisieran también comentar un poco en sí, cómo fue trabajar este proyecto ya que pudieron viajar a Argentina y estar así mano a mano con Mario. Hay dos mundos completamente distintos, así que creo que es muy amplio. Yo creo que, bueno, para empezar, estar 22 días bajo cero, que aquí en Centroamérica no estamos acostumbrados a eso. Bueno, sí, fuimos en... sí, no, fue muy duro, empezando por el clima. Pero me hacía gracia que nosotros sentíamos menos frío que ellos. Eso, yo creo que aquí es más húmedo, tal vez eso es. Que nosotros, no sé, pero sí estamos bajo cero, si hubo un par de días ahí bien fríos. Ir a un lugar como Córdoba, que transmite tanta paz, porque estábamos no en el centro Córdoba, sino como alejados del centro. Todo eso trae un montón, creo que incluso se siente en el disco. A veces yo cuando lo escucho completo, cuando vengo ahí escuchándolo en los audífonos o en un carro, hay muchas cosas que me recuerdan. Trabajar con la calidad de músicos como Sebas, como Mati, como Jorge, como Matías. Mario, como incluso Martín, el hermano de Sebas. Creo que son cosas que lo que te decía es que el primero no es que haya sido menos bonito, pero no es igual, o sea, porque lo grabamos a distancia, o que Mario lo veamos a través de una tablet ahí, y él escuchaba todo en tiempo real, o sea, lo que nosotros estábamos grabando, lo escuchaba ya en su casa o en su estudio. Creo que en Argentina le da un sabor diferente. Yo le decía a la gente que un disco, a mí no me gusta decir que es como un hijo, pero sí lo es, más o menos. O sea, es que yo lo pienso en la responsabilidad de mi hijo, en todas esas cosas, sí el desarrollo y todo más. Pero sí es algo que sale de uno, entonces viene siendo como un hijo. Este tiene aunque uno no tiene hijos favoritos, dice mi mamá, pero este tiene un sabor diferente, tiene un sabor por el trabajo que hay con ellos, por el conocimiento, lo que mencionaba Ale, cuando usted regresa a Costa Rica y dice, tengo que estudiar más, tengo que esforzarme más, porque allá donde sí hay una industria ya fuerte, porque cuando nos montamos al carro, toda la música que sonaba en la emisora era argentina, o sea, una industria real. Ya usted se da cuenta que llegar allá arriba es de trabajo, no es de que mañana tengo suerte, sacamos una canción y de suerte llegamos ahí. Es un trabajo que sé que Charlie tuvo que pasar, que sé que Soda Stereo tuvo que pasar, Héroes del Silencio, Luis Nahual, todos tuvieron que pasar por ese proceso. Y creo que estar allá en Argentina lo pone uno en perspectiva de lo que realmente uno quiere. ¿Realmente usted quiere eso? Creo que, de hecho, don Tomás un día me hizo la misma pregunta, ¿por qué uno quiere hacer esto? Y uno dice, pucha, ¿por qué quiero hacer esto? Y cuando uno cae en perspectiva y uno dice, me gusta esto, me gusta el reto, me gusta sentir que puedo mejorar, me gusta sentir que el primer disco a me gusta la evolución que hay, me gusta la evolución no solo personal, sino del grupo, me gusta cómo se tuvo que trabajar, todo. Creo que es todo ese proceso de grabación mental, emocional, espiritual que tiene el camino, al menos en Argentina, el que grabamos a distancia. Creo que es con lo que me quedo y con las experiencias y con escucharlo, con que faltaron cosas que evidentemente uno dice, pucha, me hubiera gustado tal cosa, porque tal vez uno siempre quiere más, tal vez eso es, pero la experiencia y el desarrollo musical es abismal. Yo creo que se hizo un trabajo de preproducción muy diferente al primero, porque en el primero lo que hicimos fue como tomar un montón de canciones que habíamos compuesto a lo largo del tiempo y se enviaron eran alrededor de 30 canciones y de ahí salió el primer disco, que bueno, Mario con su bagaje le dio una unidad increíble a ese disco. Pero para este segundo, cuando empezamos a conversarlo, ya había como una mentalidad de, ok, vamos a trabajar un disco. Entonces, ya desde un principio tenía una temática. Shindra aborda el tema de pueblos originarios, tal vez no de una manera tan directa, ¿verdad? Porque nosotros somos sicuas, que en lengua bribri significa no indígenas. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto. Por lo menos nosotros lo vemos así. Y ya desde ahí nosotros teníamos muy claro cómo iba a ser el disco, de qué temáticas se iban a ir hablando.
Entonces hubo una preproducción muy interesante. También se abordó el tema musical como Jorge Galicia, el coproductor del disco, nos decía que él quería mostrar en este disco cómo es Shindra en vivo, ¿verdad? Que en vivo no tenemos tantos músicos, sino que somos un power trio en esencia. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una guitarra, un bajo, una batería y una voz. Y así es como nos vamos. Entonces, él quería guardar esa esencia musical y también hubo un poco más de experimentación. Incluso, a diferencia de Hijos del Sol, quitamos muchos solos, nos animamos a hacer canciones incluso hasta de 2 minutos 59, 3 minutos, que era algo que no hicimos en Hijos del Sol, ¿verdad? Que a veces uno como con este ego musical quiere que las canciones duren 10 minutos como Dream Theater o esas cosas, pero es parte de lo bonito. Y también se nos instó mucho a que la música fuera más directa. Creo que esa evolución en la composición se ve. Las letras son más directas. Justamente ahora que hablábamos del público meta, sí tenemos muy claro que una persona que lo que quiere es simplemente algo superficial no va a entender una letra de Shindra, por lo menos no de entrada, pues. Y eso no lo digo yo, sino que nos lo han dicho, nos han dicho más, es que hay que releer muchas veces la letra y muchas veces hasta escucharlos a ustedes contarnos de dónde nació. En este disco quisimos ser más directos y justamente el tercer sencillo tiene esa particularidad, ¿verdad? Que toca un tema político-social de una manera directa, sin tanto adorno y creo que de momento eso es lo que la gente nos ha dicho que les ha gustado el mensaje de ¿verdad? Y bueno, faltan todavía 7 canciones más por revelar, así que... Miren, y para Shindra como proyecto musical, ¿qué papel juegan las colaboraciones? No digo solamente colaboraciones con otros artistas o con otras bandas, sino en general. Pues sabes que precisamente lo que hablamos del CAM, de un concierto en este camino, hemos conocido muchas bandas que están en la misma lucha que nosotros. Creo que en Guatemala te vamos a tener una camisa del grupo con el que... Sí, nosotros tocamos con Señor Cadejo y me encantó. Sí, Señor Cadejo. Ahí ves, me la hubiera puesto. Sí. Y creo que ese conocer a ellos, porque de hecho ellos nos siguen a nosotros, Sí, le dan me gusta. Saludito a Pancho. Le dan me gusta nuestras publicaciones, incluso nos siguen en las redes sociales personales. Contar con, digamos, en Costa Rica, por ejemplo, ya tocamos con El Parque, un grupo que nosotros... Que es emblemático ahí ya. Y que nosotros desde Carajillo los admirábamos. Compartir escena, no sé, con Gandhi, con Pedro Carnani, con mucha gente que uno admiraba. Creo que ese camino, esas colaboraciones en un concierto, es lo que nos va abriendo camino, el networking, creo que llaman. Ese tipo. Ahí, espero que esté, no. Ahí está. Ese tipo de cosas creo que es lo que nos hace unir la escena, nos hace unir el camino. Y no solo una colaboración, que van a haber colaboraciones musicales, que de hecho este último sencillo es una colaboración con Jorge Galicia, y tenemos planificado hacer colaboraciones con nuestra música como tal, pero también las colaboraciones en conciertos, abrir un concierto, que nos abran un concierto, que nos unamos para hacer un concierto, que vayamos a comernos algo, ese tipo de colaboraciones es lo que tiene que haber para que la escena vaya creciendo a nivel centroamericano. Yo creo, Mae, que ha sido difícil primero porque venimos de una generación en donde eso no se estilaba, entonces volvemos a lo mismo. Son cosas que ahora se dan mucho que tenemos que aprender o reaprender a hacer, ¿verdad? Desde el primer disco nosotros hablamos de eso, pero Mario nos decía algo que tenía mucha razón y es, primero posicionemos a Shindra y después buscamos colaboraciones. Y eso a mí me caló mucho porque yo dije, puta, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. ¿Cómo vamos a pedir una colaboración, no sé, a Molotov? Si Molotov va a decir, ¿y estos quiénes son, verdad? O sea, y justamente el camino nos ha abierto esa posibilidad de ir conociendo gente.
nos ha dado esa dicha. Yo creo que una de las bendiciones más grandes de tocar música original ha sido eso, que hemos conocido artistas que admirábamos de pequeños y artistas también leyendas como Sergio Silva de Querigma, allá de Ciudad de México, que bueno, para los que conocen a Querigma saben la bandota que es, que tuvimos la dicha de colaborar con él en un concierto, cantó con nosotros Hijos del Sol en febrero y bueno, imagínate, yo volví a ver al lado mío y lo veía a la par mía cantando con ese vozarrón que tiene y yo no me lo podía creer, ¿verdad? Entonces, son cosas que se van dando y creo que eso es una deuda que nosotros tenemos que saldar y de hecho parte de un proyecto que yo tengo para el otro año es justamente que Shindra grabe algunos temas en colaboración. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al mismo tema del bendito dinero, ¿verdad? Pero, pero ahí está, yo creo que eso está. Y bueno, no sé si te referías también a las otras, que bueno, son muy importantes y estamos en ese proceso, ¿verdad? Ojalá que si por ahí nos ven amigos de Guatemala, nosotros estamos queriendo volver, así que nos abren un espaciecito y vamos. Perdón, ma, esto que haces vos es colaboración también, ma. No, Estos claro, justo. estos podcasts, estos espacios son necesarios porque sin esto no llegamos a muchos lugares. O sea, nos colaboramos entre todos. Sí, claro, miren, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Por eso les decía, porque se suele hablar de colaboraciones en la música solamente cuando estás sacando un sencillo con con otra banda o con otro artista, ¿verdad? Pero no, hablando de colaborar en todo sentido, ustedes lo dijeron, ¿verdad? O sea, te das cuenta que muchos de los demás proyectos que tenés, ¿cómo podemos decir? En contemporáneo con vos, es gente que tiene muchas veces las mismas necesidades, se están enfrentando a Claro. los mismos retos que ustedes, ¿verdad? Y yo lo visualizo imagínate un hormiguero o un conjunto de hormigas, ¿verdad? Una hormiga sola, ¿qué tanto puede hacer, verdad? Pero empezás a juntar varias hormigas, se vuelve una colmena, se vuelve un hormiguero y empezás a ver lo que es capaz, ¿verdad? De construir el grupo, ¿verdad? Y considero que en la música y en Centroamérica nos tenemos que visualizar así, ¿verdad? Regresamos un poco a lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esa necesidad, porque yo considero que es una necesidad de unirnos, de unificarnos, de colaborar en todo sentido mutuamente, ¿verdad? Apoyarnos y como decimos aquí en Guatemala, romper un poco esa mentalidad de cubeta de cangrejos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto cómo se comportan los cangrejos cuando están en una cubeta. Si uno se intenta Sí. salir, el otro lo jala, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que pasa, al menos hablando como guatemalteco, pasa mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? El hecho de que no queremos ver a alguien sobresalir por no sé, egoísmo, por ese sentimiento feo de considerar que uno no es capaz y la otra persona sí, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Cuando alguien más ya lo logró, uno debería empoderarse y decir, bueno, yo también lo voy a lograr, ¿verdad? Yo también lo puedo hacer. No, y a eso te quiero añadir algo, disculpa que te Dale, interrumpa así dale, porque no pasa nada. me parece un tema súper interesante y te voy a poner dos ejemplos. A eso le voy a añadir que también las bandas grandes que ya caminaron el camino, tristemente a veces olvidan Es que cierto. ocuparon una mano, ¿verdad? Pero también en nuestro andar nos hemos dado cuenta porque hemos tenido la dicha de abrirle a bandas muy grandes, por ejemplo en Ciudad de México, nos hemos topado bandas que son, como te digo, Querigma, La Castañeda, etcétera, y nos han tratado súper bien. Entonces es muy curioso porque las que están allá arriba nos han demostrado que tienen otra visión completamente. Son a veces las que ni siquiera son conocidas, las que te tratan pésimo, o unas que están ahí como a medio camino. Y por otro lado, el otro ejemplo que te quería poner, que me parece valiosísimo mencionar aquí, es la escena de Seattle en los 90. Es que para mí el grunge se adelantó a los tiempos actuales, ¿verdad? Sin internet, sin nada de estas cosas, ellos lograron unir su escena y derrocar una escena del rock, ¿verdad? Que era muy fuerte, que era la escena de Los Ángeles,
del Sunset Strip, ¿verdad? Toda esta cuestión del glam. Y ahí, ¿verdad? Con un rock sencillo, con un rock muy, muy de entrañas, pero principalmente cuando uno lee la historia un poco del grunge, se da cuenta que lo principal fue la unión que tuvieron las bandas entre ellos, y de ahí salieron proyectos como Temple of the Dogs, Mad Season, que eran combinaciones de bandas como Alice in Chains con los de Pearl Jam y con Chris Cornell de Soundgarden, y vos decís, bueno, o sea, es el mejor ejemplo, ¿verdad? De cómo una escena que se une puede salir, ¿verdad? Ahí adelante. Y yo lo veo igual como vos lo estás diciendo, o sea, Centroamérica debería de unir esa escena, pero principalmente creo que esto como mensaje en general, también para las bandas que están iniciando, la escena del barrio. O sea, es que ahí es donde empieza, la escena del barrio, que se unan, que hagan circuito en el barrio y que no sé, como decís vos, que no sean como cangrejos. Es que para mí eso es lo principal. Sí, muchas gracias ahí por añadir eso. Justo hablando de consejos, quería aprovechar ahí a preguntarle a ambos un consejo para cada uno, si nos pudieran dar, ¿verdad? Si cada uno pudiera darle un consejo a la gente que nos está escuchando, sobre todo si nos está escuchando alguien que está empezando apenas su banda o está apenas iniciando su proyecto musical, ustedes... Como vos decías, Ale, es indudable que uno no deja de aprender nunca, pero la experiencia es la que es, ¿verdad? Y los años no mienten, y a tener tantos años en esto, hay cosas que no te lo enseña ningún curso en internet, no te lo enseña ningún video en TikTok, sino que hay que vivir las cosas. ¿Qué consejo te gustaría? Y lo mismo para Bob, ¿verdad? Cada uno quisiera que me dé un consejo. ¿Qué consejo te gustaría darle a otras bandas, otros artistas que nos estén escuchando? En general, abierto, ¿verdad? Algo específico que te gustaría. Bueno, te voy a responder lo mismo que le respondo a mis estudiantes. Yo soy profesor de secundaria. Y a veces llegan en los recesos y me dicen, profe, es que quiero un consejo suyo. Y no sé si lo vas a entender o lo vas a tomar a mal, pero yo aprendí a no... O sea, yo siento que yo no soy una persona indicada para dar consejos. Porque me falta mucho por caminar, he cometido muchos errores en el camino, los sigo cometiendo ahorita, incluso creo que nos falta muchísimo por aprender, como te lo he dicho en toda la entrevista. Entonces, para mí llegar y decirte, ay, voy a dar un consejo, o sea, el anterior lo dije no basado en mi experiencia, lo dije basado en la experiencia del grunge, los 90. Pero lo que sí te puedo decir es algo que un día escuché a Willem Dafoe decir, y es, cada uno tiene su propio camino, así que camínenlo, o sea, equivóquense. Como decía Enanitos Verdes, hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Me encanta. Es cierto. Pues sabes que yo hacía algo parecido. Yo no me siento digno para decirle a alguien un consejo, pero lo que yo hago es que él me diría a mí mismo cuando tenía 15, 14 años, no sé, 20. Es que es muy parecido No a lo que perdamos usted tiempo. sí. Pero es más, es vivir, o sea, viva el camino, y si usted realmente quiere eso, demuestre que realmente lo quiere. Creo que eso es porque uno conoce 1000 músicos en este camino, desde carajillos y gente muy talentosa, gente no tanto incluso, pero que el que fue muy talentoso dice, mira, ya no le hace, y el que no lo fue tanto, ahí está y le da lucho y le hace muy bien. Yo creo que eso es, si usted quiere hacer esto, hágalo, pero demuéstreselo a usted mismo. Cuando lo que yo te decía, cuando yo escucho el primer disco, cuando escucho unas grabaciones que hacía bastante, yo, hasta algunas me dan vergüenza. Y uno dice, que se nota el camino. Entonces, si realmente usted quiere dedicarse a esto, demuéstreselo, y no a nadie, a usted mismo. Hay que andarlo. Camino hay que andarlo. Hay que caminar, ese camino al andar, sí. Y de ahí, sin arrepentimientos, ¿verdad? A veces yo digo, escucha, si yo hubiera empezado a tocar la guitarra desde los 5 años, ¿cómo tocaría hoy? Pero el hubiera no existe, o sea, Es cierto. Esa idea de que todo pudo ser mejor no existe. Hay un dicho chino que a mí me gusta mucho y es: lo que pasó es lo que tenía que pasar, ni más ni menos. Y
y eso es lo que nos ha llevado a disfrutar tanto lo que hacemos. Yo personalmente siempre lo digo y lo publico en redes, para Shindra siempre tocar, por alguna extraña razón, es una odisea, siempre pasa algo. Entonces, sea un escenario pequeño o sea un escenario grande, lo vivimos al máximo. Entonces, como te digo, no quiero que se tome así como, mira, no, es que realmente uno siente que no puede. No, que realmente No sé, no. Cada uno, yo siento que cada uno tiene que vivir su propio camino y llevarse los golpes, ¿verdad? Es que a veces también queremos evitarle los golpes a las personas, pero es que los golpes son los que más enseñan, mae. O sea, Es cierto. Por lo menos a mí me parece. No, me encanta, mira, realmente tienen razón, es cierto, cada persona tiene su propio camino y te iba a decir, vivimos en una época en la que todo el mundo está buscando la receta mágica, los pasos a seguir para llegar al éxito, para que tu canción se vuelva viral, para que tu canción se vuelva un hit, y eso no existe, ¿verdad? Eso no existe. No. Existen tantas variables y tantas cuestiones que se tienen que alinear en el universo para que cosas específicas sucedan, ¿verdad? Y como vos decías, nunca los astros se alinean de la misma manera, ¿verdad? Entonces, No. cada quien... alguien hubiera dicho a Bad Bunny que tenía que cantar bien, güey. Sí, o sea, te digo, cada quien tiene que caminar su camino, pero si algo podemos mencionar de todo esto es no quedarse con el miedo, como vos decías, con el qué hubiera pasado, ¿verdad? Creo que vivimos en una época en la que sentimos como que todo el mundo nos está observando, ¿verdad? Con las redes sociales, ese tema también, esa exposición. Y a veces mucha gente deja de hacer cosas o probar cosas por el qué dirán, ¿verdad? Por el miedo a qué va a pensar la gente. Y es triste porque en la mayoría de casos, te digo, te das cuenta que sobre todo cuando lo haces, no son tantas las personas que están pendientes de uno, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno quiere buscar la atención de la gente, ¿verdad? Como cuando estás sacando música, o en mi caso, que tengo un podcast, ¿verdad? Que uno constantemente está tratando de generar ese interés en la gente, te das cuenta de lo difícil que es, ¿verdad? Y hay gente que vive con ese miedo de pensar que todos los ojos están encima de ellos, ¿verdad? Entonces, la vida es muy corta. La vida es muy corta y nunca hay que quedarse con las ganas de hacer las cosas, siempre y cuando no hagan daño a otras personas, ¿verdad? O a otros animales. Sí. Hay que probar, hay que tirarse al agua porque uno no tiene garantizado nunca nada, no tiene garantizado el tiempo, no tiene garantizada la salud, la vida, así que nunca hay que dar nada por sentado. Miren, ¿Sabes qué pasa con eso? Que me gusta mucho que lo hayas tocado. La música perdió eso. Sí. Ahorita los compositores o la música o el mercado musical en general a nivel mundial está como en una zona de confort de hagamos lo que todo el mundo hace y no nos arriesguemos. O te lo voy a decir específicamente en nuestro género, no hablemos de ciertos temas porque nos funan. O sea, ¿te imaginas a los Rolling Stones allá cuando empezaron con Sympathy from the Devil? No sé, uy, no hablemos del diablo porque nos van a funar. O sea, no, es terrible. O sea, a mí me parece que lo que está pasando culturalmente es terrible. Incluso cuando sacamos los peones del juego hace unos días atrás, nos decían mucho eso y no les da miedo. Y van a hablar de política y van a mencionar a políticos y les están diciendo mentirosos. Y yo, ¿qué? Es que, ¿qué? ¿Verdad? O sea, como decís vos, siempre y cuando yo no dañe a alguien, simplemente a mí me enseñaron una cosa y es, lo que estás diciendo es verdad, adelante. O sea, si lo estás diciendo también desde el corazón, creo que es importante decirlo. Sí. Y lo mismo nos pasa, no creas, a veces también con el tema de pueblos originarios es muy complejo, ¿verdad? A veces le pregunta a uno, ¿qué pensás de la hispanidad? Y bueno, pues también a la gente le dice, no, es que ¿cómo vas a decir eso? Bueno, hay que decirlo. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no lo vamos a decir? Es cierto, mira. Hace 2000 años crucificaron a un tipo por decir la verdad. Ya llegamos a un punto en el que ya pasamos de censura a autocensura. Es uno mismo en el que deja de hablar de ciertas cosas por, como decíamos, Bueno, por
por ese miedo a esa exposición, a sentirse expuesto, sentirse señalado, ¿verdad? Y es complejo, ¿verdad? Así que yo los animo a nunca perder eso, nunca perder esa honestidad, esa capacidad de hablar tendido, ¿verdad? Porque es un valor que, te digo, se está perdiendo y hay que tratar de rescatarlo porque la música al final es libertad de expresión, ¿verdad? Y nunca hay que perder. Cuando salga la canción de la Revolución de los Idiotas que viene en este disco, Así se llama, sí. te la vamos a pasar. Sí. Genial, genial. Bueno, hermanos, aprovechando, ya casi estamos llegando al final aquí del episodio y justamente quería aprovechar ahí para que nos comenten un poco lo que se viene ahorita a corto plazo para ustedes, para Shimdra, qué lanzamientos tienen, qué proyectos tienen aquí que quieran compartir con nosotros, qué nos quieren comentar ahí. Ahorita estamos de plano con el nuevo sencillo, los Clones del Juego, creo que mencionaba Ale. Es la canción que estamos promocionando, es la canción que esperamos que todos vayan y la escuchen. Tiene tintes políticos, tiene tintes de todo esto que estamos viviendo. Entonces, y sabemos que no es un asunto de Costa Rica, es un asunto posiblemente latinoamericano y mundial y en otras latitudes también. Escuchen la canción. Ahorita estamos con esto, promocionando nuestro video que está en las plataformas. Queremos hacer que sea nuestras redes sociales para que eso es lo que estamos ahorita enfocados. Ya hay planes para volver a tocar. Ojalá volviéramos otra vez a Guatemala porque nos gustó mucho. Y fue en las elecciones pasadas presidenciales. Entonces tuvo que enredo porque tenemos que tocar en Antigua, pero por la ley seca el bar no podía abrir y tanto. Entonces quisiéramos como sacarnos ese clavito de tocar allá en Antigua. Ojalá todo se nos diera, pero si entran a nuestras redes sociales, ahí se van a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Pero por lo pronto lo que estamos es promocionando nuestro tercer sencillo, nuestro disco Jisquicha. Bueno, para noviembre viene el cuarto sencillo y para finales de noviembre ya soltamos el disco completo, así al estilo antiguo. Y ya estamos con conversaciones, volvemos a Ciudad de México, si Dios lo permite, el otro año, a principios de año. Creo que eso es como lo más cercano que tenemos, pero invitarlos a que sigan las redes. Y bueno, yo sé que hay gente que va a ver esto de allá de Guatemala, que probablemente nos vio tocar por allá, y queremos invitarlos a que no dejen al clan Shimdra, que nos sigan, que sigan haciendo bulla para que podamos regresar, porque al fin y al cabo no es cliché, uno se debe al público, ¿verdad? No, les agradezco ahí muchísimo por compartir lo que se viene ahorita a corto plazo para ustedes. Quiero aprovechar a mencionarle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que sepan que en la descripción de este episodio van a poder encontrar las redes sociales de Shimdra. Así que vayan a seguirlos, vayan a escuchar su música, estén pendientes ahí del lanzamiento del próximo sencillo y del álbum. Y muéstrenle todo su apoyo y ojalá que los podamos tener próximamente aquí en Guatemala otra vez, ¿verdad? Sería un gustazo. Ojalá que sí. Les deseo el mejor de los éxitos en todos los proyectos que desean emprender, ¿verdad? Que vaya lo mejor posible todo. Les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo de venir aquí a compartir con nosotros en el podcast. Ya, como les decía, estamos llegando aquí al final. No sé si quieren añadir algo antes de terminar este episodio. Hombre, Carlos, agradecerte, de verdad, lo que te hablaba, esto es colaboración. Necesitamos más estos espacios, necesitamos hacer público su podcast, nuestra música, necesitamos unir la escena, necesitamos unir a Centroamérica, necesitamos mejor música para todo el mundo. Y no sé si somos la mejor, pero por lo menos tenemos un mensaje de luz, un mensaje que queremos hacer conciencia porque queremos, mira, se nos va a apagar el teléfono ahorita, ¿va? Así que den la oportunidad a nuestra música, lo que yo siempre digo a la gente, escúchela una vez, si le gusta, si no le gusta, no se preocupe, no está en la obligación de escuchar nuestra música, pero yo sé que si escuchan una canción, yo sé que con alguna de todas va a conectar y ahí es donde empezamos a hacer este clan que crezca como queremos. Yo quiero invitar a toda la gente, bueno, de allá de Guatemala, que sé por buena fuente de Universal Music que Guatemala es el país centroamericano que más rock oye. Así que primero felicitarlos por eso. Y segundo, invitarlos a que sigan a Shimdra, que sigan la música centroamericana. Hagamos que Centroamérica sea un nuevo epicentro de algún sismo musical que pase por acá. Y creo que tenemos la posibilidad. O sea, es que yo insisto, nosotros
tenemos que mostrarle a América y al mundo nuestra realidad por medio de la música. Y tenemos que mostrar ese talento que yo sé que aquí hay, como te digo, seguimos a varias bandas de allá, etcétera, y lo vale, o sea, es que lo vale, la música centroamericana lo vale, y agradecerte a vos siempre la hospitalidad, habernos tenido presentes, y cuando tengas gusto, de vuelta. Mil gracias ahí a Ale y Bob, un abrazote fuerte hasta Costa Rica. Y bueno, antes de terminar este episodio, quiero nuevamente aprovechar para invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir haciendo más contenido, seguir haciendo nuevos episodios y traer a más invitados. Y también si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, que esté involucrado de alguna manera en la música, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue más gente. Y por último, también recordarles que todos los martes estamos lanzando nuevos episodios, así que estén atentos y activen las notificaciones para no perderse ninguno de estos. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.